Nuestras reuniones: miércoles 7 p.m., jueves 7 p.m., domingos 8 a.m. y 5 p.m. Te esperamos. Ministerios El Rema de Dios. Un tiempo de reflexión. Todas tus preguntas y dudas serán respondidas a la luz de la palabra. Una palabra revelada de Dios cambia tu vida. Desde Villavicencio, Meta, Colombia, Pastor Carlos Alberto Pimienta. Les quiero hablar del carcelero de Filipos. Esta es una historia que tenemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. A partir del versículo 16 y en adelante, hasta el versículo 24, nos narra la historia del carcelero de Filipos. Es una cárcel ubicada en la región de Filipos, por eso la Biblia nos lo denomina así. Pero, ¿qué encontramos aquí? El amor de Dios. El amor de Dios manifiesto mediante el poder del Espíritu Santo, que nos enseña una sola cosa: la liberación de la esclavitud y del poder de la muerte. Yo esta mañana, en este día, le quiero hablar a alguien que se ha sentido esclavizado, que se ha sentido tal vez oprimido por deseos de morir, de dormirse y no despertar, de sentirse que algo lo domina, sentirse que algo no le deja manejar su vida a voluntad, sino que está dominado por ese algo. Yo le estoy esta mañana hablando a alguien que tal vez ha sentido pensamientos de suicidio, pensamientos de esta vida no vale nada, pensamientos de estoy aburrido y me quiero morir, estoy aburrido y quiero no volver a saber nada de nada. Yo quiero hablarle a alguien, o tal vez usted conozca a alguien que puede estar sintiendo esto, porque en esta historia del carcelero de Filipos encontramos que es necesario comprender el poder de Dios. La gente dice que ama a Dios, pero no comprende lo grande del poder de Él precisamente. Aquí en esta historia encontramos al apóstol Pablo, que tiene una visión que le muestra a un hombre en el norte de Grecia, una región conocida como Macedonia, que este hombre que el apóstol Pablo ve está puesto en pie y le pide ayuda. Pablo, dice esta escritura, cruzó el mar Egeo y llegó a las costas de Grecia. Allí, en ese territorio europeo, el apóstol se dirige a una ciudad llamada Filipos. En esos tiempos era la capital precisamente de Macedonia. ¿Qué es lo que ocurre allí? ¿Qué es lo que sucede allí? La predicación del Evangelio allí en Filipos fue exitosa. El apóstol empezó a predicar y pronto logró llamar la atención de mucha gente importante. Dentro de ellos, una mujer llamada Lidia. La Biblia menciona que esta mujer comercializaba mercadería de lujo. Y dice la Biblia que esta mujer, Lidia, se convirtió toda su familia, vendedora de púrpura. Sin embargo, cuando Pablo caminaba hacia el lugar donde se reunía para orar con los demás creyentes, se encontró con una muchacha, dice la escritura en el verso 16, capítulo 16, que estaba poseída por un espíritu de adivinación. Dice que Pablo reprendió al demonio que atormentaba a esta joven, pero sus amos denunciaron al apóstol Pablo, quien fue encarcelado junto a su discípulo Silas.
esta mujer que adivinaba, dice la Biblia, que le daba gran ganancia a sus amos. Y cuando ellos vieron que perdieron la ganancia que le dejaba a esta mujer atormentada por demonios y que adivinaba, ellos denuncian al apóstol y el apóstol va a la cárcel junto con Silas. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en la cárcel? Lo que ocurre en la cárcel es una reacción propia solamente de los hombres y mujeres que confían en Dios y tienen fe. Y es una actitud de adoración y la alabanza. La Biblia dice que Pablo y Silas cantaban al Señor en la cárcel, adoraban a Dios en la cárcel, alababan al Señor allí en la cárcel. Lejos para ellos de quejarse, lejos para ellos de recriminar, de reclamar, lejos estaban ellos de decir, ¿por qué vinimos a esta ciudad? ¿Para qué vinimos a predicar aquí? Todavía no comprendemos la voluntad de Dios. Ellos no lo hicieron. Ellos más bien alababan a Dios. Nunca olvides, en toda circunstancia, sea la que sea, y pase lo que pase, debes estar alabando a Dios. En medio de tu alabanza, pregúntale a Dios, ¿qué hay de bueno para mí en este problema? ¿Qué hay de bueno para mí en esta situación? Difícil, ¿verdad? Pero eso es lo que hay que hacer. Y esto lo hacía el apóstol y de repente, dice la Biblia, un temblor de tierra sacudió toda la región. Y dice que la cárcel quedó destruida. Las puertas de la cárcel se abrieron, las cadenas se soltaron, los candados se rompieron y aquel carcelero pensó que los presos habían escapado y sacó su espada y dijo, mejor me suicido, porque se me escaparon los presos, me van a matar, mejor yo mismo, dice el verso 27, voy a quitarme la vida. Entonces escuchó la voz del apóstol Pablo, quien desde la cárcel le gritó, no te quites la vida, nosotros estamos aquí, ningún preso se ha ido, todos estamos aquí. Y el carcelero comprendió en ese momento el mensaje de poder del apóstol Pablo era verdadero, que Dios mismo había salido en defensa de Pablo y de Silas, que lo que Pablo enseñaba era real, y que el Señor había venido en su auxilio. Así que corrió hasta donde estaban los misioneros y les preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Que logres comprobar el poder de Dios. Que no sean solamente palabras, que no sea solamente una elocuencia de labios para afuera. Tiene que ser algo interior. Tiene que ser algo profundo, tiene que ser algo que emerge desde tu interior y que se manifiesta en hechos sobrenaturales, en hechos gloriosos. Dios es real, el poder de Dios se manifiesta, el poder de Dios obra. ¿Qué ocurre finalmente? El amor de Dios, por medio del poder del Espíritu Santo, liberó al apóstol y lo libró de las cadenas de la muerte. Eso es lo que hará contigo. Él te libra de la esclavitud y te libra de la opresión de la muerte. Él te libra, Él te arranca, Él te saca de allí, porque Él es poder y vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Debes comprobar la grandeza y el poder de Dios actuando sobre tu vida. Nunca olvides la historia allá en Macedonia, en una región llamada Filipos, de un hombre, el carcelero, que comprobó cuál era el poder de Dios a través de un par de misioneros que, presos en la cárcel y prestos a ser dados por muertos, el Señor operó un milagro y movió la tierra, movió aquella ciudad
La hizo cimbronear en sus propios cimientos para que todos reconocieran que hay un único, verdadero y poderoso Dios, ese que tú y yo tenemos en nuestro corazón. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición. Ministerios El Rema de Dios. Pastor Carlos Alberto Pineda. Dios te bendiga. El Rema de Dios, una palabra de Dios revelada a tu espíritu, cambia tu vida. De lunes a viernes, en el horario de 10 a.m. Visítanos por www.livestream.com/cccm. Te esperamos. Dios te bendiga.